Mis hermanos, buenos días. Es un gusto saludarnos y encontrarnos esta nueva vez. Estamos compartiendo la palabra del Señor. Bienvenidos a su iglesia cristiana carismática cuadrangular, La Promesa del Padre, en este tiempo de intimidad e influencia con el Señor. Así que nosotros esperamos que realmente se esté desarrollando en la vida de cada uno de ustedes ese proceso que el Señor está haciendo acerca de crecer en intimidad con el Señor y adquirir influencia para con las personas que nos rodean, porque el Señor quiere usarte como un agente de cambio. El Señor quiere llevarte para que tu experiencia con el Señor sea conocido y sea una manera de ayudar a otros a conocer al Señor. Que esa sea como nuestro objetivo en este tiempo. No olvidemos que la iglesia, la promesa del Padre, tiene un arraigo especial en Joel, capítulo número 2, versículo 28, donde dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo, anhelando con todo nuestro corazón que el Señor sea llenándolos cada vez más de su presencia, de su Santo Espíritu. Que el Espíritu Santo esté en la vida de cada uno de ustedes. Y seguimos avanzando en medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades en que vivimos. Y claro, entendemos que todos estamos bajo la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Y la semana pasada veíamos que sí necesitamos prestar atención a aquellas personas que quizás no están en el barco con nosotros y que están pasando momentos muy difíciles. Acordarnos de las personas en necesidad. Es como un favor, es como una imposición, es como un pedido también que el Señor nos hace en estos tiempos, a no olvidarnos de aquellas personas que pasan un momento complicado, un momento complejo. Y pues como estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco, pues en esta semana he estado pensando algunas cosas en este sentido. Y pues escucho personas diciendo: no, es que esta pandemia, esta la trajo el Señor. Es que no sé, no estoy tan seguro, pero lo que sí estoy seguro es de que el Señor está usando estos tiempos y está dándonos la oportunidad a usted y a mí de ir integrando cosas nuevas a nuestra formación, ir levantando el edificio en Cristo. Cada vez más vamos ahí colocando más cosas para levantar el edificio. Es tiempo de que tú estás en tu casa, y este es el tiempo de que muchas cosas que había por resolver al interior de tu familia se puedan resolver. Que allí haya tiempo de hablar, tiempo de perdonar. No es tiempo de correr tras el trabajo, no es tiempo de correr tras la apertura económica. Mira que el Señor te ha encerrado en tu casa y Él espera que tú regreses a tu familia y que hables con ellos y que arregles las cosas que haya que arreglar y que perdonen y perdonemos todas las cosas que haya que perdonar. Ese es como el trabajo al interior de la familia. Y eso tiene que ver en la intimidad del Señor, allí para poder ser influencia hacia los demás. Son cosas que estamos pensando en estos días. Y hermanos, una de las cosas que hacen las pruebas es que las pruebas sacan lo que hay verdaderamente en nosotros. Quizás el Señor nos permitió esta prueba para que conozcamos lo que hay en nosotros y saber qué hay en nuestro corazón, y que conozcamos verdaderamente de nuestro interior, como lo veíamos la semana pasada con el libro de Isaías. Quizás el Señor permitió esto para que nosotros descubramos verdaderamente cómo está nuestra vida, nuestra relación con el Señor, y que arreglemos estas cosas. Que no pase la pandemia y después estemos diciendo: pero pasó la pandemia, pero seguimos igual. No, hermano, esto ha sido tan duro y ha sido tan difícil que no podemos seguir igual. Tenemos que ser modificados, y el Señor está esperando eso en nosotros. En los problemas y en las dificultades a veces nos metemos por nuestra propia torpeza. Otras veces es el enemigo el que nos mete allí en esos desiertos, en esos problemas. Otras veces es el Señor el que nos mete ahí. Pero no sé de qué manera estamos metidos nosotros en esto, pero lo que sí sé es que el Señor está usando estos tiempos para integrar en nuestra vida realmente algunos equipamientos que necesitamos para caminar delante del Señor. Esto hace parte de la misericordia del Señor.
Así que hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero compartirla pero sin antes que hagamos una oración, pues no tiene sentido. Así que pongámonos de acuerdo, levantemos una oración al Señor, oremos de esta manera. Allí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que tú nos regalas en este día, Señor. Y nos ponemos de acuerdo, Señor, que la recibimos, Señor, en el Espíritu y la recibimos con gratitud, Dios. Porque tú nos hablas, Señor, porque tú diriges nuestras vidas, Señor. Gracias que tu palabra, Señor, viene a nuestras vidas y nos sana, Señor. Gracias que tu palabra viene a nuestras vidas, Señor, y nos exhorta, nos levanta, nos anima, Dios. Y por eso recibimos tu palabra con gratitud en el corazón. Y oramos, Señor, que tú quites todo obstáculo, que quites todo impedimento para que tu palabra llegue certera y oportuna al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendícenos hoy con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues hermanos, queremos compartir una palabra con ustedes que le hemos puesto de título: Cuando el hambre no es de pan. ¿Y por qué? Porque en estos días realmente en que hay tanta preocupación por cómo conseguimos la comida, cómo vamos a conseguir la comida, de qué manera nos vamos a sostener, y ha sido una preocupación muy grande, y eso es generalizado, eso no es de unos o de otros, no, es una preocupación de todo el mundo realmente, cómo vamos a conseguir, estos trabajos se van a mantener, cuáles salarios se van a perder. Hablan de que en Colombia pues se van a perder 2 millones y no sé cuántos más de trabajos, y que estamos en el 21 y pico % de desempleo, y que entonces esto es un panorama oscuro. Y entonces cuando estamos preocupados por eso, pensamos en el hambre. Pensamos en que después de la pandemia, después de la peste, pues sigue el hambre. Y miren, en la historia de la humanidad han habido muchas hambrunas. Y hambrunas que han matado a muchas personas. Y hambrunas que han generado realmente escasez de alimento tremendo, y que la raza humana se ha dolido precisamente por eso. Pero la mayor de las pandemias, la mayor de las hambrunas, créanme, mis amados hermanos, no es la falta de pan, no es la falta de alimento la mayor de las hambrunas. Mire, yo quiero comenzar esta enseñanza con el libro de Amós. Amós, en el capítulo número 8, el versículo número 11, dice de esta manera: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Mire que Amós, la escritura aquí a través del profeta Amós, nos dice que habrá un hambre que no es propiamente de alimento, no es propiamente de pan. Vendrán días en que la humanidad sufrirá una hambre más tremenda que el hambre de pan, porque el hambre más tremenda para el ser humano es el hambre de la palabra de Dios. Y esa será un hambre generalizada. No importan países muy poderosos, no importan países muy pobres, no importan personas muy pudientes, no importan personas muy débiles. La hambruna vendrá de la palabra del Señor y escaseará la palabra. Y dice aquí la Biblia claramente que la buscarán desde el norte hasta el oriente, y que hasta los valles y los montes, y habrá hambre en la tierra, pero no de alimento, porque esta es una hambre que manda el Señor, es una hambre de la palabra de Dios. Porque lo grave de la hambruna de la palabra de Dios es que cuando no tenemos palabra de Dios, significa no tener salvación, significa no tener esperanza,
significa no tener vida eterna. Significa estar en la oscuridad. Piensa, hermano mío, no se trata de la comida, del alimento diario. Se trata aquí de esa hambre, de la imposibilidad de salvación, de la no existencia de vida eterna. Un momento en que esto será buscado, pero no será hallado. Y es verdad que pues, hermanos, cuando se habla de la escasez de la palabra, yo sé que muchos piensan en que hay predicadores que están predicando cosas livianas y hay otros que están hablando de otras cosas, y algunos por negligencia, otros realmente por infidelidad. Pero yo no creo que esto sea lo que está diciendo Amós. Yo creo que Amós se está refiriendo a un tiempo en que la palabra de Dios escaseará. Y yo sé, mi amado hermano, y usted también lo sabe, que vendrá un momento en que, hermanos míos, la iglesia será quitada de la tierra. Vendrá el arrebatamiento, y cuando la iglesia sea quitada de la tierra, pues, hermanos míos, ya no habrá templos abiertos. Y yo pensaba en estos días si esto de tener los templos cerrados implicará alguna dificultad para compartir la palabra de Dios, y pues claramente veo que hay herramientas todavía que podemos usar. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, no habrá templos abiertos, pero no habrá predicadores que prediquen la palabra. Es más, no sé si en ese tiempo hasta se prohíba compartir la escritura, compartir la palabra. No sé si habrá predicadores que quieran hacerlo y oyentes que quieran escuchar, pero lo que sí sé yo es que Dios enviará una hambre por eso, una hambre de la palabra de Dios, y será buscada y no la encontrarán. Tendrán hambre espiritual y sed espiritual, pero no encontrarán el pan para ser saciados. Hermanos, yo sí creo que tenemos que prepararnos para unos tiempos que van a ser muy complejos en eso, y que el Señor tenga misericordia de nosotros, y como creemos, tal vez seamos arrebatados antes de que suceda una cosa tan tremenda. Ahora, la verdad, mis amados, es que cuando pensaba en este tema decía, pero realmente en este momento no lo estamos viviendo. Y no lo estamos viviendo, ¿por qué? Porque hay un exceso de palabra de Dios, hay una abundancia de palabra de Dios, hay una abundancia de gracia de Dios. Hoy día, hermanos míos, la palabra de Dios está predicada por la radio, por la televisión, por la internet. Hasta se prende la plancha y sale un predicador y escuchamos palabra de Dios por todo lado. No hay esa necesidad 24 horas al día. Hermanos míos, yo no sé si esto será bueno o será malo, en el sentido que ya mis hermanos en la iglesia, los que tengo cerquita, los que conozco, ya no se molestan en si el culto es a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, porque sencillamente ellos en pijama lo pueden ver desde sus casas en la noche o por la mañana o al mediodía, y hay abundancia de palabra, y gloria a Dios que hay tanta palabra predicada en este momento. Pero, hermanos míos, la palabra dice que vendrá un momento en que Dios enviará hambre a la tierra, y no hambre de comida, sino hambre de la palabra de Dios. Y entonces eso me lleva a pensar en algo. ¿Cómo se manifiesta en mi vida espiritual esa falta de hambre? Porque con tanta abundancia yo veo que, hermanos míos, hay abundancia de pan, pero la gente no tiene hambre. La gente no tiene hambre, y ese es el comienzo del problema, mis amados hermanos. ¿Y por qué la gente no tiene hambre en este momento en que abunda la palabra de Dios? Número uno, por el menosprecio. Mire que es tal el menosprecio a la palabra del Señor que las personas realmente no reconocen lo que están recibiendo. Las personas no entienden cada mensaje, cada predicación que se prepara con tanto amor, con tanto gusto para enseñar a la iglesia. Tantos pastores, tantos predicadores esforzados y valientes predicando la palabra de Dios, y hay tanta abundancia que las personas canalean a ver cuál predicación le gusta más, cuál predicación les parece mejor, cuál palabra se les acomoda más a su propia circunstancia, hasta que llegamos al menosprecio.
Mis amados hermanos, dice por allá en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Yo quiero que tú leas aquí con mucho detenimiento: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Hermanos míos, le llamamos a Dios Padre, le llamamos a Dios el Señor, pero menospreciamos las cosas que son de Él. A veces porque tenemos tantas ocupaciones, a veces porque tenemos tanta oferta, entonces menospreciamos lo que el Señor nos ofrece. Menospreciamos el pan que se prepara en nuestra mesa. Y miren, hermanos míos, qué lástima que nosotros, como la novia del Cordero, nos dé más gusto ir a sentarnos en una mesa donde se prepara una comida que no es precisamente la comida que el Padre quiere. No es precisamente la comida que tú o yo necesitamos. Y a veces nos sentamos en la mesa donde podemos recibir pues ánimo, que para prosperar, que ánimo, que todo el mundo está sano, que ánimo, que todo el mundo está bien. Y como encontramos las predicaciones en la tablet, encontramos predicaciones y Biblia, hermanos míos, en el teléfono y en la televisión, y entonces terminamos menospreciando la palabra del Señor y llenando nuestras vidas de alimento que no nos nutre. Hay tanta variedad que comemos realmente lo que no nos nutre. Dice la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 6, dice de esta manera: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Hermano, ir a sentarnos a la mesa de alguien que su corazón no está con nosotros. Hermanos míos, es tan fácil encontrar una predicación en televisión, es tan fácil encontrar una predicación en el internet, pero el corazón del predicador está contigo, o tú tienes un pastor y tienes un lugar donde tú correspondes, donde tú te sientas. Amado hermano, a veces menospreciamos la comida que el Señor nos tiene preparada, el alimento que Dios nos prepara con tanto amor, con tanto gusto, porque su corazón está con nosotros. A veces preferimos el banquete del mundo, que en el mundo está lleno de cosas que no sacian, de alimentos que no nutren. Hermanos, se habla de prosperidad, se habla de una cantidad de cosas, de placeres, de vanidades, que nuestro corazón queda vacío, como dice la Escritura. Menospreciamos la palabra de Dios. Y hermanos, ustedes y yo sabemos que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Un día vendrá hambre por la palabra del Señor y buscaremos la palabra y no la hallaremos. ¿Por qué? Porque nos hicimos duros de oído, porque fuimos tan selectivos que ahora ya no podemos discernir y menospreciamos la palabra. Menospreciamos aquellas palabras de Dios que nos enseñan, que nos exhortan, que nos confrontan, que realmente nos obligan a cambiar nuestras vidas, a enderezar nuestra senda, a corregir nuestros caminos delante de Dios. Porque muchos tienen tantas Biblias. Hay Biblia en la tablet, Biblia en el celular, Biblia en el internet. Hay tantas Biblias, hermanos míos. Pero ¿cuál de esas lees tú? ¿Cuál de esas? Y no se trata de cuántas Biblias tengas, se trata de cuántas leas. Yo creo que tú has puesto el nombre tuyo en muchas Biblias, pero ¿cuántas Biblias te han marcado con su nombre en tu vida? ¿Cuántas? El problema no es la cantidad de Biblia que tú te sepas.
El problema es la Biblia que tú cumples, la Biblia que tú lees, la Biblia que tú sabes, la Biblia que tú aplicas. No menosprecies una sola coma de la palabra del Señor. El Señor te ha metido en un confinamiento para que tengas un encuentro con su palabra, para que puedas volver a la palabra del Señor. Entonces, hermanos míos, número uno, es el menosprecio por la palabra del Señor. Y eso será como el primer paso a que un día sintamos hambre y no la podamos encontrar. ¿Por qué? Porque la menospreciamos. El hombre hastiado de comida menosprecia la miel. Mi amado hermano, número 2, no solamente el menosprecio, es la indiferencia. La indiferencia con la palabra del Señor. Y yo en estos días estaba pensando en algunos hermanos que pues ya ni contestan el teléfono, ya están, no sé si es que están tan ocupados, la verdad, porque es que ahora pues todo es válido y todo es cierto. Ahora las clases en la universidad, las clases en el colegio, la atención a los niños, a veces se dificulta tanto a través del internet que consume este trabajo. El teletrabajo es tan absorbente que ya no estamos trabajando 8 horas, sino que estamos trabajando 14, 16 horas, y no lo sé, pero nos estamos embolatando en eso. Y entonces estamos perdiendo el contacto. Y entonces nos estamos olvidando de la necesidad que tenemos de buscar la palabra en el lugar donde Dios nos puso, en el lugar a donde Dios nos llevó, y el lugar donde Dios quiere alimentarnos con una palabra específica. Tenemos que echar raíces en un lugar. Tenemos que mostrar realmente dónde es que Dios nos quiere tener y ahí recibir del alimento que Dios nos da. Ahora, si Dios te tiene y ha puesto en tu corazón que te debes alimentar por este medio, pues gloria al Señor. Ojalá puedas mantener una línea y no llegar, mi amado hermano, a la indiferencia de que le da lo mismo que predique fulano y que predique la palabra por aquí, o sutano y que predique la palabra por allí. Acuérdese que ya muy poco se predica lo que Jehová dice, sino que se predica lo que el pastor dice. Y estamos olvidando lo que Dios dice. Y hermanos míos, dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si queremos crecer, vamos a necesitar la leche espiritual no adulterada. Y dice aquí la Biblia que la deseemos, que deseemos la palabra de Dios como esa leche que anhelan los bebés. Yo me acuerdo de mis nieticos. En este momento tenemos a Estevitan, y Estevitan tiene 4 meses, y Estevitan, cada vez que lo veo ahí por el video, él busca a toda hora es comer, buscar su lechita para alimentarse, para poder crecer de una manera fuerte, crecer de una manera vigorosa realmente. Y la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios, y el Señor nos manda que la deseemos como niños recién nacidos. Y no solamente quiere que nos alimentemos, sino que quiere que crezcamos, y que crezcamos fuertes. Mire, la iglesia cristiana, el pueblo cristiano, se conoce como el pueblo de la palabra. ¿Por qué? Porque los cristianos, la iglesia cristiana, se establece solamente en un libro, el libro, la palabra. Por eso somos el pueblo de la palabra o el pueblo del libro. Y yo sé, mis amados, en la mayoría que conozco de cada uno de ustedes, que hay muchas Biblias en su casa. Es más, en la mayoría de las casas de ustedes, cada uno tiene su Biblia. El problema es, ¿la leen? ¿O ya no hay ese deseo por leerla? ¿Cuánto tiempo hace que no lees tu palabra? ¿Estás llegando a un punto de indiferencia de si lees o no lees? Hermano mío, el llamado de atención de hoy es que un día se buscará la palabra, y no será problema del que habla, del que predica, será problema del que escucha, que está tan indiferente que realmente está buscando la palabra pero no la encuentra, porque su oído se desafinó a tal punto que ya no la encuentra, ya no la percibe.
En la actualidad tenemos tantas Biblias, mis amados hermanos. Cada uno de ustedes, yo sé que tienen varias Biblias. Si usted es del mismo material de mi esposa eso llenó la casa de Biblias en un tiempo. Y si usted viene a mi casa seguramente lo notará, que hay Biblias en el baño, hay Biblias en la sala, hay Biblias en la cocina, hay Biblias por todo lado. Todo el mundo tiene su Biblia. Pero el punto es que cada uno esté leyendo su Biblia. Y me acuerdo de un hombre que mandó a su hijo a estudiar a las extranjas. Lo mandó a estudiar al extranjero. Y entonces este hombre le dijo: hijo, ¿ya hiciste tus maletas? Y él dijo: todo lo tengo listo. Y este papá le dijo: hijo, pero yo veo que tu Biblia no la has echado a la maleta. Papá, pero ¿para qué voy a llevar la Biblia? Ese es un libro viejo. Ese libro, ¿para qué me voy a poner a llevar ese libro si voy a ir a estudiar en las Europas? Y allá la gente es muy sabia, allá la gente no necesita ni la Biblia. Entonces el papá le dijo: bueno, mi hijo, sí, pero solamente por darme gusto, pues échala en la maleta. Y mira, y el día que tengas problemas, busca la Biblia y léela. De tal manera que por quitarse al papá mamón, pues echó la Biblia en la maleta y se fue. Con el tiempo, este hijo llamó a su padre: papá, ayúdeme, tengo problemas. He pasado hambre, papá. Estoy pasando necesidad. El dinero que me envías no me alcanza, padre. A pesar de que sé que me mandas una buena cantidad, no me alcanza, padre. Necesito que me ayudes. Y el papá le dijo: hijo, ¿pero estás leyendo tu Biblia? No, papá. Entonces le dijo: hijo, ve y léela, porque en ella encontrarás solución. Dios te ayudará. Pero papá, ¿yo qué voy a leer eso? ¿Qué tiene que ver leer la Biblia con resolver mi problema de hambre? Y el papá le dijo: veo que no has leído. Te pido, hijo, que vayas y leas la Escritura. Y entonces, bueno, ahí habló con su papá y bueno, hasta luego y chao, y así se quedó la cosa. Y por la noche cuando tenía esas tripas retorcidas de hambre, entonces se acordó que su papá le había dicho que leyera la Biblia. Y como ya no tenía más que hacer porque de hambre no había ni programa para ver, hermanos míos, sacó la Biblia. Y al abrir la Biblia, en cada página de la Escritura, el papá le había insertado un billetico. Y comenzó a ver la ayuda y la respuesta. Mi amado hermano, quizás tú estás pasando problemas de necesidad porque no estás leyendo. Quizás te estás matando y partiendo el lomo trabajando, pero no estás leyendo donde tu Padre Celestial te metió el billetico para que resuelvas tu problema. Acuérdate que tu Padre te dijo que en este libro encontrarías la vida. Acuérdate que este libro es la carta de amor de tu Padre que te va a ayudar a resolver las circunstancias. No puedes ser indiferente a la palabra del Señor. Necesitamos, hermanos míos, volver a nuestro tiempo de la palabra del Señor. Tenemos muchas Biblias, pero ¿cuándo las leemos? Y una cosa sí es cierta, mi amado hermano, lo que le pasó a este joven, ¿por qué pasó? Porque cuando nos alejamos de la palabra del Señor, entonces el Señor tiene que meternos en problemas para que lo busquemos. Y si no lo buscamos a las buenas, el Señor nos va a meter en problemas a las malas para que lo busquemos. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice aquí: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Sabes que el Señor tiene el propósito a veces de meternos en problemas, de meternos
meternos en pandemias para que nos acordemos, hermanos míos, a través de la aflicción y a través del sufrimiento, que tenemos un Padre que nos alimenta y de una comida que no conocemos y de una manera que no sabemos. Hermanos míos, aquí el Señor está hablando claramente de la necesidad de buscar su palabra para que no entremos en tiempos de escasez, en tiempos de dificultad, en tiempos de necesidad. Hermanos, tenemos que aprender. Mira que el hambre va a comenzar cuando sigamos insistiendo en esta indiferencia, en esta realmente en este menosprecio de la palabra del Señor. Número 3. El número 3 tiene que ver con la variedad. Hay tanta variedad de palabra. Hay tanta palabra que se ofrece, que la gente puede escoger qué escucha y qué no escucha. La gente puede sintonizar el canal del pastor, el telepastor favorito. Hoy día ya somos telepastores, ya estamos compartiendo es por la televisión y por la internet. Pero mis amados, la palabra sigue siendo la palabra, la Biblia sigue siendo la Biblia. Podemos cambiar la manera de predicarla, pero el Señor es el que está hablando, y a eso es a lo que tenemos que prestar atención. Y hay tanta variedad, y yo sé que no solamente hay variedad de palabra, hay variedad de espectáculos y de películas. Hermano, yo he sabido de personas que compraron las dos inscripciones a Netflix. Las dos inscripciones, eso tienen Claro, eso tienen ETV, tienen una cantidad de cosas ahí para poderse pasar las maratones de 24 horas viendo la misma serie. Pero no tienen un momento de intimidad con el Señor a través de su palabra. No buscan realmente la palabra del Señor. Y esto tiene que ver realmente con que no quieren recibir la doctrina sana, el alimento que Dios quiere que usted coma. A veces quiere comer es del taleguito, a veces quiere comer es de los antojitos, a veces quieres comer es de las, ¿cómo se llama eso? Los condimentos. Pero ¿y los frijoles con garra? Porque los frijoles con garra están aquí. Eso es lo que nosotros debemos comer, eso es lo que realmente alimenta. Y miren, hermanos, que Pablo le dice a Timoteo de esta manera. 2 Timoteo capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice aquí, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ay, hermanos míos, Pablo mandándole a Timoteo que predicara la palabra de Dios, el verdadero pan espiritual, esa palabra que redarguye, esa palabra que exhorta, esa palabra que confronta, esa palabra que enseña, esa palabra que es la sana doctrina. Pero tal como lo dijo el apóstol Pablo, en la actualidad pues las personas tienen, sí, comezón de oír cosas. Y eso me recuerda a lo que le pasó al apóstol Pablo en Atenas. Los griegos, ellos les encantaba escuchar a la gente y que la gente dijera cosas nuevas. Y un día Pablo llega a Atenas, eso lo ve usted allá en Hechos capítulo número 17. Pablo llega a Atenas y entonces él comienza a caminar por las calles y se da cuenta que son gente muy religiosa, que tiene una cantidad de estatuas y que tiene una cantidad ahí de monumentos. Y entonces le llama la atención a Pablo que hay allí un monumento del Dios desconocido. Y bueno, Pablo comienza a predicar allí y la gente se agolpa para escucharlo porque era un predicador nuevo. Pablo no había estado ahí, la gente se viene, violan la cuarentena, hacen la montonera allí. No se transmite coronavirus, pero entonces allí están ellos tratando de escuchar algo nuevo. Y Pablo les comparte del evangelio y les comparte de ese Dios no conocido. Pero cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos, dice, no, eso ya lo hemos oído. Sigue predicando la indiferencia, ¿cierto? El menosprecio. Sigue predicando, mañana te escucharemos, de otro día
sacamos tiempo para ver qué es lo que tú dices. Porque la gente tiene comezón de escuchar cosas raras. Cosas raras. ¿Cuántos de los cristianos que asisten a la iglesia, mis amados hermanos, no andan buscando que las historias de los ovnis, que los extraterrestres, que hermano, que los dinosaurios y una cantidad de enigmas de la naturaleza, hermano, que nada tienen que ver realmente con nosotros? En lugar de buscar lo que sí nos conviene, la sana doctrina, cómo cambiamos, cómo aprendemos a tratar a los mayores, cómo aprendemos a orar por los enfermos, cómo aprendemos nosotros a preocuparnos por los necesitados, cómo aprendemos a ser generosos, cómo aprendemos a ser bondadosos, cómo aprendemos a perdonar. Pero eso no lo encontramos en la National Geographic, eso lo encontramos en la Biblia. Dios enseñándonos. Pero la gente tiene hambre de una cantidad de cosas raras. La Biblia dice, hermano, en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 29, el versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas le corresponden a Dios. Hermanos, que si hay gente en otro planeta, ¿eso en qué me beneficia? Hermano, ¿qué altera mi vida eso? Pues como leí por ahí en alguna cosa, hermanos míos, si la gente en el otro mundo es más inteligente, pues por eso es que ni viene hasta aquí, no dice que se contamine. Amados, ¿para qué buscar cosas que realmente no edifican? Que realmente no nos sirven de nada. Y sí necesitamos más bien escuchar la palabra de Cristo, ese pan de vida que se llama Cristo. Hoy en la iglesia de Cristo se sigue ofreciendo el mismo pan de vida que se llama Jesús de Nazaret. Ese mismo pan se sigue ofreciendo en la mesa del Señor. Ese es el pan sagrado que tú necesitas para alimentarte. Ese es el pan que tú necesitas para que tengas vida y vida en abundancia. Eso es lo que necesitas. Mira, la manera correcta de escuchar la palabra del Señor, Pablo se la dijo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Queremos ver milagros? Metamos la nariz en la palabra del Señor. ¿Queremos ver vidas transformadas? Metamos la cara, metámosle tiempo a la palabra del Señor, pero que esa palabra nos cuestione, que esa palabra nos exhorte, que esa palabra nos alimente lo suficiente para crecer fuertes. Necesitamos comer la comida verdadera, lo que necesitamos para enfrentar lo que vendrá después de la pandemia y que no pasemos esa hambre de desear las cosas de Dios. Y sabe, cuando estaba preparando estas notas, el Señor puso un pensamiento en mi corazón. Y es algo por lo que yo tengo que darle gracias al Señor. Porque la capacidad de oír la palabra de Dios, la capacidad de entenderla y de recibir bendición de ella, es un regalo de Dios. Si tú estás escuchando la palabra del Señor en este día, dale gracias, porque es un regalo. Es un regalo que el Señor está haciéndote. No lo menosprecies, no seas indiferente, no busques la variedad, porque el Señor te quiere bendecir y a través de su palabra te quiere enseñar la forma en que Él espera que tú te relaciones con Él. Amados, vamos a concluir esta enseñanza con el libro de Juan, capítulo 6, versículo 67. Yo quisiera que todos nosotros tuviéramos la certeza y la seguridad que tuvo Pedro. Dice de esta manera: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados, qué compromiso el que este hombre tenía.
¿Cierto? Yo no quiero ir a ninguna parte, yo quiero recibir la palabra del Señor, yo no quiero escuchar cosas bonitas, yo quiero lo que Dios tiene para mí, yo lo que quiero saber es el deseo del corazón de Dios para mi vida, eso es lo que a mí me interesa. Eres tú el que tienes palabra de vida eterna, Señor. ¿Cómo me puedo alejar de ti? ¿Cómo puedo abrirme, Señor, de donde tú me colocaste si tú tienes palabra de vida eterna? Hermanos míos, este mensaje lo comenzamos cuando el Señor habla a Israel diciéndole que vendrá un tiempo de hambre, pero no hambre de comida, sino hambre de la palabra del Señor. Y vemos que hoy tenemos abundancia de esa palabra. ¿Por qué no beneficiarnos de esa abundancia? ¿Por qué no recibir de esa abundancia? ¿Por qué no recibir verdaderamente la palabra del Señor para que entendamos de qué manera debemos tratar a las personas necesitadas? ¿De qué manera debemos arreglar nuestros problemas en la casa? ¿De qué manera debemos llegar al perdón que tanto se necesita entre nosotros? ¿De qué manera aprendemos a hablarnos con amor? ¿De qué manera aprendemos a hablarnos con deferencia? ¿De qué manera aprendemos a crecer juntos? Si es a través de la palabra del Señor. Y hermanos míos, cuando nos alejamos del Señor, comenzamos a perder contacto con su palabra. Y cada vez se nos hace más difícil escuchar la voz del Señor. Si tú te estás alejando del Señor y hoy el Señor toca tu corazón, es tiempo de que tú vuelvas. Es tiempo de que te acerques a su palabra. No te pongas a pensar en los días que perdiste. Sencillamente vuelve a la palabra. Si te estás alejando del Señor, sencillamente toma la determinación de cortarle al Netflix unos cuantos minutos y dedícaselos al Señor. Que te levantes temprano en la mañana, córtale un tiempo al sueño y haz un devocional consistente donde tú leas, pero donde te preguntes acerca de lo que dice la Escritura y permitas que la Escritura te pregunte acerca de lo que estás leyendo, para que te puedas ver ahí. Hermano, yo anhelo esos días, como dice la Escritura, en que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama, así clama mi alma por ti, Señor. Hermanos míos, que deseemos esa palabra como los niños anhelan la leche materna. Que deseemos con todo nuestro corazón pasar tiempos con el Señor. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Hermanos, tiempo de que nosotros anhelemos con todo nuestro corazón regresar a la palabra. Yo, hermanos míos, puedo decirles que si hay una característica en mi vida, no es que sea pastor, no es que sea predicador, es que soy una persona enamorada de la palabra del Señor. Amo la palabra del Señor con todo mi corazón y trato de que el Señor me hable y de la manera como el Señor me habla, con misericordia, con compasión, hablar yo así la palabra del Señor. Anhelo que me use porque la espada de la palabra del Señor puesta en nuestras manos verdaderamente puede transformar toda una sociedad. Anhelo con todo mi corazón que esta sea una iglesia de personas enamoradas de la palabra y de la presencia del Señor, que ministremos con un corazón sencillo lo que el Señor pone en nuestro corazón, que lo que el Señor pone en nuestras vidas, la experiencia que tenemos con el Señor, que la compartamos. Amados, hoy es día de decirle al Señor: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, hoy te doy gracias por tu palabra, Señor. Qué inmensa bendición, Señor, es tu palabra. Gloria a ti por los tiempos que estamos viviendo, Señor. Tiempos en que podemos apartar momentos de nuestra existencia para compartir de tu palabra, para recibir de tu palabra, Señor. Padre mío, que no haya entre nosotros esa indiferencia de si leemos o no leemos, Señor. Necesitamos el alimento, necesitamos esa comida diaria. Señor, yo te doy gracias por una iglesia enamorada de tu palabra, Dios. Te doy gracias por estos hombres y mujeres, Señor, que estudian tu palabra, que buscan oportunidad, Señor, para aprender más de ti, para conocerte más, Dios. Porque tu palabra dice que tú añadirás bendición a tu palabra.
Y aquellos que leen, Señor, realmente aquellos que se comunican contigo, aquellos que buscan de ti, Señor, recibirán de tu bendición, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo oro, Señor, por esos tiempos que tenemos, Padre mío, de enseñanza, que semana a semana venimos, Señor, aprendiendo de ti, Dios. Muchas gracias, Dios. Y te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos en la iglesia, Dios. Aquellos que están enfermos, sánales, Dios. Muchas gracias porque algunos ya salieron de ese momento difícil, porque tú los sacaste por tu misericordia, Señor. Pero Padre, aquellos que están enfermos, sánales, Dios. Padre mío, aquellos que están pasando necesidad, ayúdales, Señor, provéeles de manera milagrosa. Permítenos a nosotros conocer, Señor, la manera de ayudar, Dios. Padre, yo oro por aquellos, Señor, que tienen asuntos que arreglar al interior de su hogar, y que lo hagan, Señor. Padre mío, que arreglen su situación entre ellos para que su situación frente a ti cambie, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Hoy oro, Señor, por una iglesia verdaderamente fiel, fiel a tu espíritu, fiel a tu palabra, fiel, Señor, a la doctrina que tú nos das, Señor, a ese alimento sólido, Padre. Bendice a tus hijos, Señor, y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, y esta es una semana de lectura de la palabra. Bendiciones.